Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y voy a trabajar con el capítulo 21, pero voy a leer solamente 2 versos por ahora. Y voy a ir al verso 31 y 32, y más específicamente a la segunda parte del verso 31, las palabras de Jesús, que creo que en las Biblias, en la mayoría de las Biblias, está en rojo o en un color diferente para diferenciar las palabras del escritor, que es Mateo, y las palabras reales de Jesús, que es la que está registrando Mateo. Verso 31 dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo es esto? Verso 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Padre, muchas gracias por tu palabra y te imploramos ahora que por favor abras nuestro entendimiento para comprender la dirección de tu consejo y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le puse a esta predicación es: a usted lo salvan. En la actualidad se están alzando las voces de sectores que se están oponiendo cada vez más a la teología evangélica, especialmente cuando se trata del tema de la salvación. Se nos tilda de arrogantes, de pedantería, cuando hablamos que el único camino al cielo es la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que hay tantas religiones en la actualidad, y las hubo a través de los tiempos, que, en fin, cada una presenta su ideología acerca de cómo vivir mejor y cómo pasar a una existencia superior, y cómo es que ninguna de ellas tenga acierto o tenga algo que aportar al tema de la existencia después de este plano en el que estamos viviendo? O sea que lo que se trata de sentenciar es el exclusivismo de los cristianos, que el único camino al Padre es la persona del Señor Jesucristo. Y somos tremendamente criticados por eso, por pretender ser una religión exclusivista. Claro, vivimos en un tiempo en que mucha gente está aflojando con la intensidad del mensaje, y entonces se está tratando de diluir un poco ese sentido exclusivista y hacerlo un poquito más abierto, donde puedan participar otras ideas, y entonces se está dando lugar a ciertas tendencias que llaman ecuménicas, donde, en fin, se toma lo mejor de cada pensamiento, de cada tendencia religiosa, para formar una superiglesia o una superteología que sea la respuesta al hombre del presente, al hombre de hoy. Algo que le guste a toda la sociedad, que tengamos un consenso los seres humanos en materia de religión y fe. En el verso 23 de ese capítulo 21, miren, síganme con sus Biblias, porque vamos a trabajar un poco con contexto para tratar de ver qué es lo que nos dice la Escritura y no... Yo siempre insisto en esto, no hacerle decir al texto algo que no dice, porque se ha sacado mucha enseñanza incorrecta de este capítulo 21. Yo no puedo enumerarlas ahora, nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a tratar de sacar el sentido del pasaje del capítulo 21. En el verso 23 encontramos a Jesús, miren allí, en el templo, enseñando a la gente. Jesús nos dice al principio del capítulo que había entrado a Jerusalén. La gente había quedado asombrada, ¿no?, por la entrada del Señor.
hizo una purga, una limpieza en el templo porque se encontró con la sorpresa de que se había convertido en un mercado eso. Y entonces esto produjo la indignación de los que formaban el clero. Yo digo, uso ese término, es un término actual, pero me refiero, dice allí específicamente, los sacerdotes, verso 23, y los ancianos, que eran los fariseos y los escribas. Y entonces nos dice el texto que esta gente aborda repentinamente, traten de imaginar la escena, Jesús está o sentado o parado, no sabemos, pero está otra vez en el templo, al otro día de haberlo purgado, me refiero a la purga, es la limpieza, ¿no es cierto?, del templo. Al otro día volvió para enseñar o para orientar a la gente. Sin duda que esto causó una conmoción tremenda, ver a Jesús actuando en esa forma. Y entonces muchos tenían preguntas que tenían que ser resueltas. Y Jesús los está orientando, está enseñándole, está haciendo un trabajo pedagógico con la gente. Irrumpen repentinamente los líderes de la nación. No esperan que Jesucristo termine de enseñar, lo hacen abruptamente, se acercan al Señor. Y lo que van a hacer es tratar de poner en tela de juicio la autoridad que tiene Jesús para enseñar lo que enseña y hacer lo que hace. Fíjense en ustedes la intemperancia de esta gente. ¿Con qué autoridad quién crees que eres para hacer esto que estás haciendo y que acabas de hacer el día anterior en el templo? Jesús lo va a llevar a una serie de argumentos interesantes, hace unas preguntas allí en cuanto a qué hacer con Juan el Bautista. En los versos 28 en adelante va a presentar una parábola de dos hijos, uno obediente y otro desobediente, que representan justamente los dos sectores de la sociedad mencionados en los versos 31 y 32, es decir, aquellos que formaban la élite de la nación en materia espiritual y aquellos que eran el pueblo desperdiciado, el pueblo marginado. Están representados en esos dos hijos, uno obediente y el otro desobediente. Y todo va a desembocar entonces, todo este incidente o este episodio o palabras de Jesús, justamente en esas declaraciones del verso 31 y 32 que acabamos de leer. Donde Jesús le dice, ¿saben una cosa? Los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios y ustedes se quedan atrás por no tomar nota, por no prestar atención. ¿Qué tal, Imagínense en el cuadro, Imagínense en esto. El efecto de las palabras de Jesús fueron tan desconcertantes que para los líderes religiosos cuando escucharon esto, que si hubiesen tenido la oportunidad lo linchaban ahí mismo. Tal es así que Mateo cierra el capítulo en los versos 45 y 46 diciéndonos, oyendo las palabras o las parábolas de los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Y entonces dice el verso 46, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenía por profeta. Así que si no hubiese estado esa gente que estaba escuchando las enseñanzas de Jesús y que sin duda fueron testigos de este episodio, ellos echaban mano de Jesús y quién sabe lo que hubiese pasado con Jesucristo en ese momento. Y curiosamente en el templo donde el Señor estaba enseñando. No nos olvidemos que fue justamente en Jerusalén donde estaba el templo, donde terminaron enjuiciando injustamente al Señor más adelante y luego afuera de la ciudad el hecho de la crucifixión. ¿Qué hace la diferencia entre los unos y los otros delante de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre los publicanos y las rameras y los sacerdotes y los ancianos, o los, como indiqué, los teólogos de la nación, que eran los fariseos y los escribas? Aquí se menciona o se reduce a los ancianos, los que dirigían al pueblo en materia espiritual. ¿Por qué razón menciona Mateo publicanos y rameras? ¿Que no había otros pecadores en la sociedad? ¿Eran solamente los publicanos y las rameras los que tenían un problema espiritual, que necesitaban la salvación? ¿Cuál es la motivación del escritor al mencionar esto? ¿Por qué Jesucristo menciona a los publicanos y las rameras? Bueno, lo que está sucediendo aquí es que Jesús está planteando
una polarización en la sociedad, está agarrando los extremos de la sociedad. Los publicanos y las rameras, en aquel entonces, claro, hoy día tenemos otra manera de pensar en la sociedad. La prostitución se está tratando de, en fin, hacerla aceptable en la sociedad. Se quieren formar, una serie de organismos para proteger a la gente que trabaja. Se ve como un negocio, un mercado eso, que tiene que ser aceptado por la sociedad. Más si está bien o está mal, es un tema que hoy no lo vamos a discutir. Lo que vemos es que hoy hay una actitud distinta a este tipo de cosas. Pero en los tiempos de Jesucristo, la prostitución era un negocio terrible, despreciable, era la lacra de la sociedad. Se estimaban que los publicanos, que eran en términos actuales los que cobraban los impuestos, ese es un término que hoy no lo usamos, pero es el cobrador de impuestos, y las rameras, las mujeres que vendían su cuerpo por dinero, eran los que estaban en el fondo de la sociedad en materia social. Era la gente más despreciable. Se consideraba que el pecado en el que vivían estas personas era irreconciliable con Dios. Estaban totalmente perdidos y no tenían ninguna alternativa de encontrar algún medio de salvación. Y por el otro lado tenemos a los sacerdotes y a los ancianos que formaban la nata de la sociedad. Esta era la élite espiritual del pueblo. La gente que era venerada, que era respetada, a la cual la gente iba para escuchar los consejos en materia espiritual, los que eran dirigidos, orientados en las cosas de Dios, los que estaban en el templo, intercedían por el pueblo, en fin, eran las personas que la gente respetaba y le daba honor, cosa que Jesucristo en varias oportunidades reclamó como, en fin, una práctica lamentable, pero que era real en el pueblo de Israel en esos días. Así que lo que tenemos es a Jesús mencionando a estos dos extremos de la sociedad. La gente que se estimaban que eran la gente más espiritual y luego aquellas personas que la gente decía, estos no tienen chance. Esta gente francamente no tiene lugar en el reino de Dios y no hay nadie que los pueda salvar a estas personas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos sectores de la sociedad que están polarizados? ¿Cómo es posible que Jesucristo esté diciendo que ese sector que la sociedad consideraba la lacra, van delante de ellos al reino de Dios? Y ya me imagino el impacto que habrá producido en la idiosincrasia de estos sacerdotes y ancianos. La diferencia se define en una sola palabra, en el verso 32, y es arrepentimiento. Aquellos no lo entendieron, pero Jesús lo que está indicando es que este sector despreciado manifestó algo que los que estaban arriba en la pirámide social, en materia espiritual, no habían entendido y no habían experimentado, y es ese cambio de actitud en cuanto a las cosas de Dios. Ahora, acá tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos este pasaje, porque tenemos que no perdamos de vista a Mateo. Mateo es el que está escribiendo esto, no es Jesús el que está escribiendo, no es Jesús el que está relatando esto. Lo que está haciendo es Mateo relatando el episodio que envuelve a Jesús. ¿Me explico? Acá tenemos que tener mucho cuidado para dar en el clavo con la interpretación. Jesús está envuelto en un incidente con los líderes de la nación en esa situación en el templo. Y es Mateo después de que incluso Jesucristo haya muerto, haya resucitado y haya ascendido al Padre, que está tomando estos episodios que envuelven la vida de Jesús, estos hechos, y los está poniendo en orden para poder entonces llegar a sus compatriotas y a lo menos probar algunas cosas, que ahora no las voy a ver todas porque nos va a llevar mucho tiempo, pero a lo menos hay dos razones del por qué Mateo compaginó el Evangelio de tal forma que los lectores puedan despertar a esto que se nos dice aquí, que es el arrepentimiento. El propósito de Mateo es, por un lado, tratar de demostrar con las escrituras y con los hechos que este Jesús que estaban despreciando la sociedad, y en este caso los líderes religiosos, era el Mesías que estaban esperando por años.
La Biblia había hablado de ellos, el Antiguo Testamento, y los hechos de Jesús estaban demostrando que este era un fuera de serie, no es un hombre común y corriente, ni siquiera es uno de los profetas del Antiguo Testamento, aunque muchos lo identificaron como el profeta. Era mucho más que eso. Jesucristo mostraba cualidades y actitudes que sobrepasaba esto, no tienen precedente en la historia. Y Mateo está escribiendo a sus correligionarios para poder hacerles entender, después que pasaron estos sucesos, que no hay más que esperar, que el Mesías que se estaba esperando en la nación ya estuvo, que este es, no que fue, sino es el Mesías que espera Israel. Y la segunda cosa, a lo menos, que está tratando de rescatar Mateo con esto, es que demostrar que muchos de los líderes religiosos fallaron, como fallamos muchas veces en la actualidad, en reconocer esto, verso 32, es decir, de que Jesucristo era el Mesías y por lo tanto lo que está haciendo es un llamado al arrepentimiento, es decir, a tener un cambio de actitud mental y del corazón en cuanto a esta persona de Jesús. Vuelvo a repetir, él escribe a sus compatriotas y dice, señores, observen, sienten, ellos rechazaron. Cuando les relato este suceso de Jesús y los escribas y fariseos y los sacerdotes, es para que ahora que pasaron estos sucesos, ustedes traten de mirar y analizar las cosas y no tengan la misma actitud que tuvieron ellos. De un corazón duro, empedernido, rebelde, obstinado, sino que podamos ceder a la voz del Señor y la obra de Cristo y arrepentirnos de nuestra actitud, tener un cambio de actitud. La palabra arrepentimiento significa eso, pegar la vuelta, sería el término si lo analizamos la etimología de la palabra. Es un cambio total de actitud por parte de la persona. Es un cambio en la manera de pensar, en la manera de concebir las cosas. En este caso, en cuanto al tema de la salvación y la vida eterna. El tema de la salvación, como sucede en los debates públicos en la actualidad, hermanos y amigos, no se trata de lo que yo pienso, lo que usted piensa, ¿sabe? En materia de salvación no es un tema abierto a discusión. Nadie puede aportar lo que piensa acerca de cómo se salva una persona. No quiere decir que no debemos pensar, y es más, la sociedad piensa y debate acerca de lo que piensa. Pero en cuanto a Dios se refiere, lo que usted piensa y lo que yo pienso es totalmente irrelevante. Lo que cuenta no es lo que pensamos, sino lo que verdaderamente es. Y es muy triste que muchos no tomemos nota de esto, porque eventualmente nos vamos a presentar del otro lado, en la presencia del gran juez, y no vamos a poder decirle, pero Señor, yo pensaba que esto era así. Cuando Dios nos va a decir, pero yo te hablé, te envié a mi Hijo Jesucristo, ahí estaban las historias, dejé plasmada la inspiración para que se analice, planté la iglesia por 2000 años que salió por todo el mundo a hablar de estas cosas, pasó las 1001 para defender esta teología. Y con todo eso, tú que vienes de esa sociedad humana perdida, te aferraste a tu manera de pensar, como hacían estos ancianos, estos saduceos, que en lugar de tratar de arrepentirse, de tener un cambio de actitud, de ponerse a pensar, se agarraron obstinados de su manera de pensar, de su religión, de su teología, y no había quien los moviera de eso. Pensaron que no tenían ninguna necesidad de una revelación real, se aferraron de lo que pensaban y terminaron comprometidos. Y lo mismo sucede con la sociedad actual. El judío pensaba que la salvación se obtenía, en términos claros, se obtenía por obras. Haciendo una serie de rituales, las personas podían entonces lograr méritos acumulativos para poder presentarse delante de Dios. Y en la actualidad mucha gente sigue pensando exactamente lo mismo. Prácticamente todas las religiones que existen hoy, o todas debo decir, no prácticamente, sino todas, cuando hablan de la superación del hombre, lo que lo va a lograr esto por medio de méritos.
Todo el sistema de pensamiento humano, ya sea en lo religioso o en lo filosófico o en la idiosincrasia política, lo que busca es el mejoramiento del ser humano. Se considera que el hombre no se puede quedar como está. Hay un inconformismo con la condición del hombre. Y se ha tratado a través de la historia entonces de mejorar a ese hombre a través de estos sistemas de pensamiento. Vuelvo a repetir, la religión, la filosofía y otras cosas. Y lamentablemente en todas esas situaciones el enfoque está en que el hombre haga algo para superarse. Es el cristianismo la única religión en el mundo y en la historia que le dice al hombre que el ser humano no puede hacer absolutamente nada para mejorarse de su condición natural. Que es menester que intervenga la naturaleza divina en esa criatura para poder rescatarlo. Y por eso hablamos del plan de la salvación. El hombre necesita ser rescatado. Los publicanos y las rameras, la lacra de la sociedad. No puede hacer absolutamente nada, pero tampoco puede hacer nada aquel que piensa que por los méritos, como los saduceos y los escribas y los fariseos, pensaban que de esa manera escalaban a la presencia de Dios. Y lo que nos muestra la Escritura y lo que trata de hacerles entender el Señor Jesucristo es que nadie puede hacer eso. Muchos aplauden la naturaleza humana en la actualidad, pero es curioso que en el discurso contemporáneo, cuando se habla de maneras de pensar para mejorar la sociedad, el discurso lo que no ve es que al plantear el discurso está reconociendo que el ser humano está fallado. Porque si el hombre fuese tan bueno como plantea la retórica o la narrativa contemporánea, tendríamos que quedarnos con el status quo. No necesitamos más religiones. No necesitaríamos revisar la religión para ver si hay que mejorarla. No necesitamos teorías de política o de ciencia social o psicológica o cualquier otro tipo de movimiento espiritual para hacer que el hombre crezca, mejore, madure. Si realmente el hombre ya es algo especial y perfecto, digo yo, ¿para qué hemos tratado por siglos y siglos desde los albores de la civilización de establecer pautas para mejorar la sociedad humana? El hecho de que nosotros echemos manos de todas estas cosas es lo que demuestra francamente que no estamos conformes con lo que vemos. Reconocemos que estamos fallados, más allá de si venimos a las Escrituras. Nuestro propio criterio de análisis nos muestra que al mirar la sociedad humana está mal, que necesita mejorar, necesita ser sacada del hoyo. Necesitamos movernos en un estado de progreso, de mejoría. Porque si nos quedamos como estamos, esto no funciona, no sirve. La Biblia desde el principio nos está diciendo que esto no sirve, que esto está fallado. Nosotros hemos rechazado esa revelación y hemos inventado un montón de criterios que en definitiva nos llevan al mismo principio. Y es que el hombre está fracasado, que el hombre es una falla. Y a eso le llamamos en teología la naturaleza del pecado, que hoy día muchos no quieren admitir o no quieren reconocer. Incluso dentro del pueblo evangélico de hoy, después de hablar de la doctrina de la gracia, tal vez algunos no se dan cuenta, no sé si acá en nuestro medio ahora tenemos personas que piensan así, pero estimamos que luego de haber aceptado a Cristo por gracia, tenemos que tratar de acumular méritos para no caernos de donde estamos. Es decir, que a la gracia le sumamos obras. Y Pablo, no tengo tiempo para exponer a Pablo, pero Pablo luchó acerbamente contra esa teología de mezcla, esa teología diluida, donde lo que se hace es decir, Dios pone su parte y el hombre se encuentra a mitad de camino y hace su otra parte, y le robamos toda la gloria a Dios para darle ciertos méritos al hombre. Por cierto, esa era la teología de los fariseos. Dios desciende y el hombre asciende, y nos encontramos todos en la mitad de camino. Y Jesús mismo es el que está llamando la atención a ese error teológico, donde se le restaba la intervención de Dios y la gloria a Dios para darle méritos a los hombres en cuanto a la salvación se refiere. Noten ustedes que
Jesús, en los versos 23 al 27, nos lleva a los comienzos de la predicación de Juan el Bautista. Miren ahí sus Biblias. Él le dice a estas personas que le dicen con qué autoridad haces estas cosas. Jesús les dice, bueno, yo también les hago una pregunta. El verso 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? Claro, si decían del cielo, acá se juntan allí, se toman un momento para debatir el asunto, antes de dar la respuesta, vivos los señores, y entonces llegan a la conclusión de que si dicen, bueno, es del cielo, la respuesta lógica de Jesús, y la gente estaba escuchando, es bueno, pero entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decía, no, es de los hombres, en otras palabras, Juan el Bautista era un charlatán, era un loco que andaba suelto por ahí, estaba la gente que estimaba que Juan el Bautista era el profeta y se lo hubiesen tirado encima y lo hubiesen linchado allí nomás a estos señores. Así que optaron por hacérselos vivos y decir, Señor, ¿sabes qué? No sabemos. Y Jesús entonces los deja enganchados y dice, yo tampoco les respondo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué lo lleva a Juan el Bautista? Mateo ya nos habló del ministerio de Juan en el capítulo 3, del mismo evangelio. Y Juan el Bautista, no confundamos con Juan el Evangelista, que son dos personas diferentes. En el capítulo 3, Juan, nos dice Mateo, en aquellos días vino Juan, el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, y escuche bien esto, ¿cuál es el mensaje de Juan? Dice, arrepentíos. ¿Por qué, Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No establecido, sino se ha acercado. Así que esa es la proclama de este heraldo de Dios, que era el que venía a hablar o a introducir o a presentar al Salvador al mundo, que es el Señor Jesucristo. Y más adelante, en los versículos 7 al 8, dice, al ver él, es decir, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y escucha estas palabras, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Guarda esas palabras un segundito ahí en tu mente, porque ahora volvemos enseguida otra vez con eso. Juan el Bautista fue el que en su proclama también había dicho, y esto lo registra el apóstol San Juan, había dicho estas palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, es decir, Juan el Bautista, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Así que tenemos a Juan predicando el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego tenemos a Juan diciéndonos que el mismo Juan el Bautista presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego nos dice Mateo que eventualmente este pobre Juan lo pillaron y lo metieron preso. Jesús se entera eventualmente de que Juan fue encarcelado. Y entonces en el capítulo 4 nos dice el verso 17, desde entonces, es decir, desde el momento que fue encarcelado Juan, dice, Jesús comenzó a predicar y a decir. ¿Y qué dice Jesús? Dice exactamente lo mismo que predicaba Juan el Bautista. Dice allí en el verso 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted compara las dos declaraciones y son exactamente lo mismo. Juan dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 4 Jesús comienza a predicar diciendo lo mismo. O sea que hay un total consenso, hay una total armonía en la comisión, en la misión de estos hombres, de Juan el Bautista y de este carpintero, que es Jesús, a quien la gente no llegaba a entender todavía. El bautismo de Juan en el río Jordán era un rito exterior que alegaba o hablaba del cambio interior que había en esta gente, en la sociedad que venía, o la gente que venía a ser bautizados por Juan.
Un pueblo que estaba abandonando la idea de que la religión los podía salvar para echarse de rodillas a la pura gracia de Dios. Un pueblo que se daba cuenta que era incapaz. Habían intentado, habían sido criados en la idea de que la religión me salva, que la ley me salva, los ritos, si yo continúo y practico las cosas que me enseñaron mis líderes religiosos, los saduceos, los escribas, los fariseos, de esa manera yo voy a adquirir méritos y voy a ser salvados. En este momento la gente cuando viene a Juan el Bautista viene en reconocimiento de su incapacidad meritoria para ganar el favor de Dios. Y es por eso que venían con un cambio de actitud, un cambio de conducta mental y de conducta espiritual. Eso es el arrepentimiento. El bautismo era la señal exterior de la actitud que estaba manifestando esta gente frente a ese llamado de Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta gente lo que venía es, al escuchar eso, es devenir, casi en desesperación, diciendo: si el cielo se ha acercado, quiero ser parte de ese lugar. Quiero entrar a ese lugar. Pero tuvieron que abandonar la idiosincrasia que los había sostenido por años. La idiosincrasia que sostenía una sociedad, incluso la nata de la sociedad en materia espiritual, que eran los fariseos y los saduceos también. Jesús apela en el capítulo 21, verso 25, al bautismo de Juan. Y la respuesta de estos ancianos a ese llamado de Juan, Jesús lo subrayó en el verso 32. Vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Creerle a quién? A Juan el Bautista. ¿Creerle qué cosa? Que Juan hablaba de mí. Que él había dicho: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ustedes me preguntan a mí: ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿Quién soy yo para hablar de esta forma? ¿Quién soy yo para hacer lo que estoy haciendo? Juan habló de mí. Juan trajo a la gente para que escuchen que yo soy ese que había de venir. Y ustedes no le creyeron a ese Juan. El Juan que escuchó esta gente, los publicanos y las rameras, que vienen a mí porque escucharon a ese Juan. Y pone este contraste notable entonces en los teólogos que se creen que saben todo y el humilde corazón que, perdido y sin esperanza, se echa a la pura gracia de Dios y un Dios que responde. Los lectores de Mateo, después de todo esto, y es por eso que Mateo se sienta a escribir el Evangelio, no veían una necesidad fundamental en materia de fe y la salvación. Y muchos hoy no ven esto todavía. Es más, no existe ya en la predicación evangélica contemporánea, y es la necesidad de un cambio de actitud, el arrepentimiento. Tal es así que hay escuelas hoy que predican de que solamente hay que aceptar a Cristo como Salvador. Ahora voy a volver a esto, pero no necesariamente como Señor. Que solamente hay que aceptar el regalo de Dios, pero no hace falta el arrepentimiento. Pero acá Jesucristo está hablando, y Él es el que habla, no es un intérprete de Jesús. Jesús mismo, Mateo está registrando, captando las palabras de Jesús, y Él habló de arrepentimiento, lo mismo que habló Juan el Bautista. Esa gente lo que decía es: yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y hoy hay mucha gente en la sociedad, incluso dentro de los foros cristianos, los que se llaman hoy día el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Yo no tengo nada de qué arrepentirme, he llevado una vida más o menos buena. Sí, reconozco de que necesito a Cristo como Salvador, pero dentro de todo anduve más o menos bien, llevé una vida decente. No, mi querido. Eso es actuar con la misma actitud que actuaron los saduceos, los escribas y los fariseos. Y la sociedad a la cual le escribe Mateo ahora, trata a este hombre de despertar ese sentido de retorno a Dios, de arrepentimiento, de cambio de actitud, de romper con el patrón que nos tiene atrapados. Todavía en nuestra sociedad contemporánea, y nosotros los latinoamericanos, pensamos que porque pertenecemos a un fuero religioso internacional, ya está, ya estamos en el cielo.
Yo he escuchado a gente decir, yo soy de tal denominación, yo soy de tal fuero y por lo tanto de acá no me mueve nadie, yo estoy salvado. Y no te das cuenta que lo que estás haciendo es promoviendo lo que promovían los saduceos, escribas y fariseos. De acá no me mueve nadie. Somos de la ley, somos pueblo de Dios, somos hijos de Abraham y de aquí no nos movemos. Y es por eso que Jesús decía, aquellos que ustedes desprecian y que piensan que son la lacra de la sociedad, por eso van delante de ustedes al reino de Dios. El capítulo 21, en líneas generales entonces, enlista a lo menos 3 necesidades. Número 1, tenemos que reconocer lo que quiere Mateo al escribir esto, al tomar nota de este episodio que envuelve la entrada triunfal y todo lo demás. Mateo lo que quería de los lectores es que reconozcan el señorío de Cristo como Mesías. Que lo vemos en el capítulo 21, versos 1 al 11. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el mismo Mateo nos dice que era, fíjense ahí en el versículo 4, en cumplimiento a las escrituras del profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9 de aquel libro del Antiguo Testamento. Muchos ven a Jesús como Salvador y no como Señor. Pero noten cómo lo describe Mateo en el verso 4, o verso 5 es donde cita el texto. Verso 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y es Zacarías. Y decía Zacarías, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Claro, se puede decir, cuidado con esto, ¿no? Vamos a ser un poco fiel al texto acá. Se puede argumentar que nada dice Mateo en ese caso de Jesús o el Mesías como Señor en ese versículo, ¿o no? No menciona la palabra Señor para nada. Así que uno hoy podría agarrar y decir, bueno, pero a ver, ¿qué conclusión hacemos? ¿Cómo podemos decir acá que Mateo cuando habla del Mesías lo presenta como Señor si no aparece, no menciona para nada la palabra Señor? Bueno, se puede decir eso, pero tampoco dice nada acerca de Salvador. Usted no ve la palabra Salvador en ese versículo. Así que negar que este Mesías es el Salvador del pueblo, de los publicanos, las rameras, incluso si fuese el caso de los sacerdotes, escribas y fariseos, si se arrepienten, y decir no es Salvador porque en el contexto no aparece, es una cosa absurda, porque la idea de Mateo es que Jesucristo es el Rey y el Salvador del pueblo. Lo que está pasando acá es que Mateo está usando un texto bíblico, está dando parte del texto y hablándole a una gente que ya estaba al tanto de la profecía. Tal vez nosotros no conocemos la Biblia, pero el pueblo de Israel sí. Y cuando él está citando este texto, le está diciendo, acuérdense de lo que dijo el profeta en el Antiguo Testamento. Los está llevando a las Escrituras. Por eso dice, todo esto aconteció a ustedes, los lectores de la carta en el primer y segundo siglo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpla lo que nos dijo el profeta en el Antiguo Testamento. Vayan y corroboren las Escrituras. Ustedes que lean el Evangelio, vayan al antaño y observen lo que nos dijo el escritor. Y lo que hace es una síntesis para mostrar que este que está entrando en Jerusalén, este es el Mesías que estábamos esperando, el Mesías del cual habló el escritor sagrado. Y bueno, cuando vamos a Zacarías, Zacarías dice esto, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y escucha estas palabras, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que aquellos hombres que leían a Mateo y el incidente de la entrada triunfal, dice, vayan a las Escrituras porque allí se cumple lo que nos dijo el escritor y lo que está presentando entonces a este Jesús como el Rey, como el Señor y como el Salvador de la nación. No simplemente uno que entró para hacer ruido nomás. Por otro lado, debemos tener presente que Jesús no entró a Jerusalén simplemente. ¿Es eso lo que nos quiere mostrar Mateo? Cuando hablamos de la entrada triunfal, ¿es simplemente mostrarnos a Jesús triunfante en Jerusalén? No, Señor. Jesús no vino para entrar a Jerusalén. Jesús vino para entrar a este mundo. Por eso nació Jesús.
En Juan capítulo 1, cuando nosotros leemos el comienzo del Evangelio, donde se enfoca en la persona y la divinidad de Cristo, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía no a Jerusalén, venía a este mundo. Y luego sí vino a Jerusalén, porque tenía que cumplirse la profecía, tenía que cumplirse que allí en Jerusalén iba a morir el bendito Salvador. Pero el Señor Jesucristo no vino a un lugar geográfico específico para quedarse allí, sino que vino a este mundo para salvar a los que están en este mundo. Hermano querido, la entrada triunfal no es un simple asunto geográfico o histórico para evocar cuando leemos la Biblia o tenemos fiestas conmemorativas. La entrada triunfal debe ser un asunto personal en la vida de cada uno de nosotros. Jesús vino a Jerusalén para entrar triunfalmente en el corazón tuyo y mío, en el corazón de los publicanos y las rameras, que estaban fuera y no tenían esperanza. Vino para entrar en nuestros negocios, vino para entrar en nuestros intereses, y vino a entrar no como un fracasado en una cruz, sino resucitado y glorificado a la diestra del Padre. En todo honor y gloria vino a nosotros a través de la predicación para darnos entrada al reino de Dios, como menciona en el versículo 31 y 32 de este capítulo. La segunda cosa que Mateo quiere que reconozcan es la necesidad de remover todo lo profano en materia de religión. Otra vez, el pueblo se había acostumbrado a manejar el templo de cierta manera, que por cierto ya unos años después va a ser destruido el templo, no va a quedar nada en el año 70 de nuestra era. Pero tenemos en los versos 12 al 17 la purificación del templo. Y ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, la actitud de Jesús o la acción de Jesús lo que hizo fue poner o exponer el nivel de corrupción al que había caído el culto del pueblo de Israel. No solamente el templo tenía que ser purgado, pero lo que tenía que ser purgado es el corazón de esta gente que permitió que el templo descienda a semejante estado de miseria. Acá el problema no es el templo con sus cambistas haciendo negocios. Acá el problema es el corazón de la nación que permitió la degeneración del culto hasta llegar a este estado lamentable, que convirtieron la casa de Dios, lugar de oración y de adoración, que se convierta en un asunto de capitalismo, de intercambios económicos, de robo, de rapiña por parte de los líderes nacionales y el resto de la sociedad que se había envuelto en ese negocio, que llevaban sus monedas, su dinero y hacían los intercambios en ese lugar, se hacían cómplices de semejante latrocinio de la gloria de Dios. La limpieza del templo no fue simplemente un barrido y limpieza, una cosa cosmética. Lo que está haciendo Jesucristo es llegar al corazón mismo de la sociedad, del pueblo de Israel, diciendo: esto tiene que ser purgado, no puede seguir en estas condiciones. Y es por eso que Jesús al día siguiente se sentó a enseñarles, después de limpiar. Primero limpia lo de afuera para llamar la atención, y luego comienza a hablarle a lo de adentro para la conversión y el arrepentimiento. Si el hombre no cambia, un templo limpio eventualmente comienza a ser sucio otra vez. Solamente un corazón cambiado, transformado, deja de ser un publicano y una ramera para ser un hijo de Dios para su gloria. Y eso es lo que quería Mateo. Un pueblo que hubiese estado consagrado, jamás hubiese permitido que el culto descende en un grado de miseria y degradación como el que había encontrado Jesús cuando entró en Jerusalén. Jamás. Un pueblo celoso hubiese defendido la integridad del culto a capa y espada. La iglesia de hoy, desgraciadamente, se convirtió en un mercado. Y pensamos que porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, la iglesia no necesita reprensión y limpieza. Y es interesante porque
los apóstoles nos hablaron que ciertamente la iglesia también necesita limpieza. Si Jesucristo viniese a los templos hoy y caminase por las butacas y viese lo que se está haciendo en las predicaciones, diría exactamente las mismas palabras o quizás sonarían más látigos todavía. La forma en que se comercializa con las almas en la actualidad, la forma en que se le roba el dinero a las congregaciones con el tema del diezmo y las ofrendas, cómo se despoja al pueblo de Dios para que los pastores y los líderes se den la gran vida, pone de manifiesto no el problema de los pastores, que por cierto es un serio problema, son los escribas y los sacerdotes y los ancianos del presente, pero lo que muestra esto es la apatía, el error, la miseria que hay en el corazón de la iglesia cristiana en el siglo XXI. Porque los ladrones se suben a los púlpitos porque nosotros, el pueblo, les permitimos, les entregamos gratuitamente ese púlpito. Nosotros pusimos los clavos de las mesas de los cambistas. Nosotros le dimos la geografía para que se instalen. Nosotros les damos las monedas que ellos cambian. Y lo que merece la iglesia cristiana es una purga interior para que podamos ser luz a los perdidos afuera. Hoy se burlan de la iglesia y con mucha razón, porque los cristianos hemos fallado. Le echamos la culpa a los líderes, y sí, son responsables los líderes, claro que sí. Pero el problema es que le echamos la culpa tratando de lavarnos nosotros las manos diciendo no tengo nada que ver con esto. Pero cada vez que tú traes la ofrenda y tu diezmo y lo pones en el plato para subvencionar ese sistema, estás robando igual que ellos. Le estás robando la gloria a Dios. Estás permutando con Dios. Estás negociando las cosas espirituales. Tu religión es una farsa. Es una religión de méritos. Tiene distinto nombre, pero es exactamente el mismo sistema profano que habían establecido los sacerdotes y escribas y fariseos en aquel entonces. El apóstol Pedro, ya los entretuve bastante, ¿no? El apóstol Pedro en el capítulo 1, fíjense en lo que dice este hombre de Dios. Dice, porque es tiempo de que el reino... Y ojo, Pedro acá está escribiendo a la iglesia, no está escribiendo a los paganos, porque ellos no tienen nada que ver todavía sin Cristo con el pueblo de Dios. Dice, porque el tiempo de que el juicio comience... porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ya el templo es historia ahora está hablando de la iglesia de Cristo. Y si primero comienza por nosotros, tomen nota del pronombre personal, no de ustedes, nosotros, los cristianos, yo Pedro incluido, dice, si nosotros, si empieza Dios por trabajar con nosotros en disciplina, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, y cuando dice, ojito con esto, cuando dice allí el justo con dificultad se salva, es el que fue justificado. La persona que ahora es justo por los méritos de Cristo. Usted y yo nos salvamos no porque somos buena gente, sino porque Cristo es bueno y nos salvó. Y si nosotros, sí, con dificultad nos salvamos, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice Pedro, Dios comienza limpiando la casa, purgando a su pueblo. Ahora, si nosotros, que somos pueblo de Dios, todavía necesitamos el barrido de la limpieza, ¿qué de aquel que todavía no es pueblo de Dios? ¿Qué de aquel que resiste, que no se arrepiente, que no responde al mensaje de salvación? Si por casualidad nosotros somos rescatados por la gracia de Dios, que no somos mejores que ellos, ¿qué será de ellos que rechazan el bendito evangelio de la gracia divina? En Hebreos se nos dice también, en cuanto a la disciplina de Dios en el capítulo 12, versos 7 y 8 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién es? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El culto de Israel necesitó una purga, necesitó la limpieza.
La iglesia de Cristo hoy, la forma en que está manejando el culto, necesita también una limpieza. No puede seguir en las condiciones en que está. Juan el Bautista le dijo a los escribas y a los fariseos: producid frutos dignos de arrepentimiento. La maldición de la higuera estéril, que es un suceso muy interesante, está directamente relacionado a esto. Y es por eso que Mateo, que fue testigo de ese incidente, podría haberlo pasado, porque parece que no encaja con el contexto. Que, a ver, Jesús limpió el templo, luego tenemos a Jesús volviendo al templo al otro día, y en el medio enchufa este asunto de la higuera estéril. ¿Qué tiene que ver esto con el contexto? Es un árbol que, en fin, Jesús se levantó a la mañana con hambre, iba con sus discípulos, y entonces fue a buscar a ver algún fruto y encontró que era puro follaje, no había nada dentro. ¿Qué tiene que ver un árbol con todo el incidente? Bueno, justamente porque había algo para enseñarle a los discípulos. Acá no se nos dan detalles, ustedes después comparen con Marcos, voy a correr un poquito, donde nos dice que en realidad el Señor Jesucristo fue a la mañana al templo, vio que no había, vio esta higuera sola allí, llena de hojas, y fue a buscar frutos porque, en fin, no era época de higos, pero le llama la atención a Jesús y fue a buscar frutos y no hay. O sea, era pura pinta. Por fuera decía, está llena de frutos. La imagen exterior, usted la veía de distancia y decía, esa higuera tiene higos. Y allá fue el Señor a buscar frutos y no había ni uno. Y Jesús maldice la higuera. Se fueron al templo. Marcos, Mateo no da el detalle porque no está interesado en cronología, sino en sucesos. Pero Marcos, que es más cronológico, nos dice que fue justamente al otro día cuando volvían, que vio entonces la higuera seca. Dijeron, Señor, la higuera, mira la que maldijiste, ¿cómo quedó? Y el Señor entonces dice estas palabras que aparecen allí, donde dice, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Jesús ahora les está enseñando qué es lo que quería mostrar a través de este episodio de la higuera. No es que Jesús era un loco y que vio una higuera sin frutos y se enojó y la maldijo y se terminó. No, hay una lección, está tratando de mostrarles que lo que hizo en el templo tiene una razón. Era un asunto del culto exterior del pueblo de Israel, pero que no había frutos. Justamente lo que Juan había pedido y demandado de los escribas y los fariseos, produzcan frutos. Frutos que muestren que están cambiando de actitud en cuanto a las cosas de Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia de hoy no está mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Lo que hoy vemos en la iglesia es su autosatisfacción. Lo que encontramos en la iglesia no es la gloria de Dios, sino la exaltación del hombre, la exaltación del culto, de lo que nos gusta, lo que apreciamos, pero nada tiene que ver con la excelencia y la majestad y la gloria de Dios. Y por ende mucho menos reconocer la necesidad de que necesito a ese Dios, necesito a Jesucristo para que me deje entrar a su reino. Que me saque de entre los publicanos y las rameras. Aquel que está en el fondo, en la base de la pirámide social. El peor de los pecadores. Y que por su pura gracia en Cristo Jesús, que entró triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, o quiere entrar triunfalmente en mi corazón, para llevarme de la mano a las moradas eternas. Hay mucha gente que hoy usa este versículo de Mateo 21 para decir, pide a Dios que Dios te va a dar todo lo que quieras. O sea que la palabra de Dios dice, si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, es decir, que vamos a salir por la calle a maldecir higueras, sino que vamos a pedirle a un monte que se desengaje, se desgaje de la tierra y se meta en un lago o en un mar. Y luego, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibirás. O sea que pídele a Dios lo que se te dé la gana. Pero momentito, ¿es eso lo que realmente Jesús tenía en mente? Y cuando Mateo relató las palabras de Jesús y le escribía a sus contemporáneos, Mateo le estaba diciendo al pueblo judío, ustedes pidan a este Dios lo que ustedes quieran y Dios se los va a dar.
¿Sabe cuánta gente estaba pidiendo que Roma no tomara Jerusalén? Y Jerusalén fue devastada. Jesús en Mateo 24, Mateo registró las palabras de Jesús que dijo, no va a quedar de este lugar piedra sobre piedra. Y en el año 70, el general Tito hizo estragos y no quedó absolutamente nada. La ciudad fue consumida a fuego y hubo una mortandad de calibre mayor. Más de 1 millón de personas murieron, perdieron la vida en ese conflicto con Roma. Mucha gente oró, pidieron. ¿Por qué es que no contestó Dios? Porque no entendimos lo que estaba diciendo Jesús y lo que estaba diciendo Mateo. Cuando Jesús estaba diciendo, hablando aquí, en el contexto del capítulo 21, dice, y no dudares, sino, dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeres, quítate y échate en el mar. Está diciendo, si ustedes oran con fe a Dios, lo imposible se hará posible para Dios. ¿Y qué es eso? Que los publicanos y las rameras, que no tienen posibilidad de ganarse la salvación por méritos, algo imposible para el hombre de entrar al reino de Dios, por una simple oración de fe, lo imposible, Dios te lo concederá. Y eso es lo que apunta Jesús y lo que está apuntando Mateo en el contexto, llamando a sus compatriotas, no sean obstinados. Es imposible para el escriba y el fariseo, para el saduceo, pensando que porque practica una religión, porque es maestro de Biblia, porque se para en el templo a orar por los demás, a ofrecer los sacrificios, que eso le está dando los méritos, que tiene el poder, la semblanza para entrar al reino de Dios adelante de todos los demás. Jesús está diciendo, es imposible para la religión, es imposible para cualquier religión, es imposible para los rituales, pero es posible para Dios en Cristo Jesús. Y es por eso que Mateo registró estas palabras, para que entendamos por qué razón los publicanos y las rameras, que son en síntesis lo que representan todos aquellos que son considerados lo peor de la sociedad, que nunca tendrán chance con Dios, pues por la fe de ellos en la gracia de Dios, van primeros que los religiosos al reino de Dios. Y entonces tenemos en este capítulo representado 4 cualidades de Cristo, y con esto termino. Número 1, versos 1 al 11, la humildad de Cristo. Podía haber entrado en un caballo, pero entró en un asno. Venía a un reino espiritual, y es por eso que no fue al templo del rey en Jerusalén, sino al templo de Dios. Número 2, el celo de Cristo, versículos 12 al 17. Número 3, la autoridad de Cristo, versos 23 al 27. Y por último, la gracia de Cristo, versos 31 y 32. Hoy discuten y se enojan con el cristianismo porque es una religión exclusivista. Y yo no te lo digo esto, la Biblia te lo dice. Es la única religión, es la única esperanza, la única voz que te lleva al cielo. Tú haz lo que quieras, como hicieron los saduceos y los ancianos. Pero Jesucristo dice que a menos que nos arrepintamos, que tengamos un cambio de manera de pensar, un cambio de actitud, un cambio total en nuestra idiosincrasia, que parte del corazón de la persona, tú no vas a ser salvo. Tú no puedes hacer méritos, no vas a poder empardar los méritos que hacían, y los hacían, los escribas y los fariseos y los sacerdotes de la nación. Ellos hacían un montón de méritos, nadie se igualaba con ellos. Pero iban atrás, se quedaban afuera. Y aquellos que no tenían un solo mérito de moralidad delante de Dios, por la pura gracia de Dios, ellos que sí reconocieron su necesidad de Dios y pidieron con fe, Señor, ten compasión de mí, Dios los adelantó en el camino de la fe para entrar al reino de los cielos. Y yo te pregunto, ¿en qué lado del espectro estás tú? ¿Estás del lado de los
sacerdotes y los ancianos o de los publicanos y las rameras? Porque solamente hay una manera de llegar al reino de Dios, y es a través de nuestra fe puesta en la persona de ese Mesías, a quien ayer y hoy cuestionan su autoridad en lo que hace y en lo que dice. Y es el único camino de esperanza, de amor, salvación y vida eterna. Quiera Dios que no te dejes llevar por las opiniones de la sociedad que no saben de lo que hablan, y que te aferres al exclusivismo de Cristo. Yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Padre, gracias por haber preservado este incidente en el corazón de los sinópticos, entre ellos Mateo. Cómo tú lo dirigiste a ordenar, a escoger los episodios que envolvieron tu ministerio terrenal, a guardar tus palabras y luego, Señor, a compendiar todo esto para que luego al leer estos episodios nos sentemos a reflexionar y a mirar las médulas del mensaje. Ahora entendemos que no es la religión, la denominación, la corriente filosófica que nosotros abrazamos o perseguimos, sino Cristo Jesús, nuestro camino de salvación y esperanza. Cambia nuestro corazón, Señor. Limpia tu casa. Comienza por nosotros. Así como empezaste limpiando el templo de Jerusalén para luego salir a morir por nosotros y luego enviar a tus apóstoles para predicar. Hoy, Señor, la iglesia se ha llenado otra vez de un mercado. Hoy estamos delinquiendo, Señor. Hoy estamos robando tu gloria. Te imploramos que nos limpies. Apelamos a los méritos de Cristo Jesús. Sálvanos, Señor. Límpianos, por favor. Ayúdanos a doblar nuestras rodillas y aceptar el señorío de Cristo sobre tu iglesia y sobre cada uno de nosotros. Que vivamos en obediencia y luego poder salir al mundo con vidas transparentes, con ropas limpias en la sangre de Cristo, y hablar de este mensaje único y exclusivo de salvación y esperanza para el hombre. Salva, Señor, a los perdidos. Úsanos, por favor, porque te lo imploramos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.